En las entrevistas y luego la bienvenida al economista Everardo Pachano. Miguel, buen día, economista Pachano, buenos días. Y como habíamos comentado un poco antes de ingresar a la entrevista, comienza ya la economía real a sentir los verdaderos efectos de lo que es esta crisis, que justamente aquí en Ecuador Radio, para el caso del análisis, lo comentamos desde el día 14 o 15 de septiembre cuando pasó lo de Lehman Brothers, y ahora ya la economía real comienza a sentir los efectos. Cuando Javier dice la economía real, economista Pachano, muy buen día, significa lo que este fin de semana monitoreamos en lo que le sucede al ciudadano común y al comerciante, que el poder de liquidez se ha reducido y ahora la gente piensa mucho en el tema de compras con ocasión de esta Navidad. Economista Pachano, buen día. Miguel y Javier, buenos días. Así es, es un proceso de decantación paulatina de las, yo diría, causas que hacen que dentro del imbrincado proceso económico se vayan contaminando las distintas actividades. Empieza por el sector financiero, el mercado de capitales. Hemos visto en la economía mundial el problema en el sector inmobiliario, el problema en el sector energético. Luego hemos podido apreciar cómo los precios de las materias primas subieron de una manera realmente importante y han declinado abruptamente. Y claro, toda esta incertidumbre va calando en las personas, que van cambiando su conducta, se atemorizan, no saben si sus empleos son seguros, si sus empresas podrán continuar en actividad, o si deberán empezar a utilizar sus ahorros, a tratar de conseguir algún mecanismo de financiamiento durante la cesantía. Y en fin, todo eso atemoriza a la gente, le pone preventiva, deja de consumir todos aquellos bienes que pueden ser prescindibles, se concentra en los bienes básicos y altera de esta manera, de forma radical, la conducta de toda la economía. De tal manera que lo que hemos venido conversando y lo que Javier con justa razón nos recuerda, aquí en Ecuador Radio fuimos los primeros en advertir la gravedad del problema a mediados del mes de septiembre, sí, cuando todavía no había la percepción de la dimensión del problema, de este tsunami que se nos venía encima y que obviamente todavía no concluye, porque seguimos en la, yo diría, segunda etapa, la segunda fase, que es la de la cuantificación de los daños. No hay ninguna señal de recuperación. Es más, todos los indicadores internacionales nos siguen señalando que hay nuevos sectores contaminados. El sector automotriz en el Ecuador, en el mundo, es un sector extremadamente vulnerable porque la gente deja de demandar vehículos, prefiere mantener los viejitos, los usados, guardar un poco de recursos, y eso se ve de manera dramática en lo que está ocurriendo con las tres grandes fábricas de los Estados Unidos, la Chrysler, la Ford y la General Motors, que vendían anualmente 16 millones de vehículos. Las tres vendían 16 millones, o mejor, no las tres, pero el mercado norteamericano era un mercado de 16 millones de vehículos anuales, y este año van a vender 10 millones. De tal manera que hay una caída del 40% aproximadamente en ventas. Esto desestabiliza a la empresa más fuerte que pueda existir en cualquiera de los campos. 40% de caída en ventas le vuelve insostenible a la industria, al comercio, a la actividad agrícola, a la construcción, al tipo de actividad que nosotros seleccionemos. Es inaguantable una situación de esa naturaleza, y por eso es que estamos viendo el dramatismo del pedido de estas empresas automotrices al gobierno de los Estados Unidos para que les den un apoyo crediticio de largo plazo y puedan sustentar las fuentes de trabajo directas e indirectas. Ellos están calculando que si se cierran estas industrias habrá una desocupación adicional de 3 millones de personas. En los Estados Unidos en este rato el número de desocupados es 8 millones de personas. De tal manera que estaríamos con un aumento de un 35, pero sí, más de un 35% de desocupados adicionales si es que tienen un impacto en esta actividad. Y esto obviamente provocaría efectos colaterales en una serie de industrias que son proveedoras de servicios de la industria automotriz y de otras actividades que
que se manejan de manera paralela a este tipo de, llamémoslo así, actividades líderes de las economías. Entonces, lo que estamos viendo en estos días ya, Miguel, es que el ciudadano común, el jefe de familia, el consumidor, empieza a darse cuenta de que vienen épocas turbulentas, de inseguridad en sus empleos, de que las empresas en las que están trabajando tienen un interrogante adelante y cambian su conducta. Incluso, economista Pachano, si me permite, para citar esto que usted señala con las 3 compañías que fabrican vehículos, hoy la página de Wall Street en Diario del Comercio habla, incluso con la oxigenación y los créditos, todavía un problema que queda latente, que no se lo va a pasar de inmediato. Ah, claro, no, si esto es un proceso todavía largo, Miguel, y lo que está diciendo es que si el día de mañana el Congreso de los Estados Unidos aprueba un programa de rehabilitación de estas empresas o de estas actividades, todavía va a tomar tiempo a ver los efectos, porque hay que convencerles a los ciudadanos americanos de que las causas fundamentales de la crisis se están enfrentando y de que su situación personal ya no esté en juego, ya no esté en riesgo, para que nuevamente acceda a los mercados y vuelva a hacerle o a darle actividad a la economía norteamericana. Aquí se ve cómo este mal llamado consumismo, que está alrededor de una economía de mercado, es la llave central del funcionamiento de la economía. Si no hay consumidores, no hay economía. Si los ciudadanos no compramos cosas, alimentos, vestidos, si no compramos bienes para nuestros hogares o algo, no hay industria, no hay agricultura, no hay construcción, no hay absolutamente nada. ¿Y cuando se reducen esos gastos? Cuando se reducen esos gastos, esas actividades dejan de ser viables o tienen que encontrar otros mercados. Por eso es que siempre hemos hablado, Miguel, de la necesidad de tener economías abiertas al mundo, para que nos puedan ayudar a adquirir todo aquel potencial productivo que podemos nosotros generar en el país. Los países que han diversificado su comercio exterior y que han llegado a acuerdos con muchas sociedades en el mundo son los que están en mejores condiciones para enfrentar esta crisis. Hay varios ejemplos que podríamos nosotros tratar. El paradigmático, el más conocido en este momento es el chileno, pero el peruano es el que está insurgiendo en los últimos tiempos. Pero es que tienen 30 acuerdos de libre comercio, 30 TLCs. Entonces tienen TLCs en Asia, con China, con India, con los Estados Unidos, con Canadá, tienen con los países de Australia, con Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esos países? Que como la crisis es global, ellos pueden distribuir el peso de la crisis en esos mercados enormes y pueden minimizar los costos en sus sociedades. Pero países como el Ecuador, que han perdido esas oportunidades, somos muchísimo más vulnerables. Somos mucho más vulnerables, primero porque dependemos de un producto, el petróleo, que así como nos ha dado años buenos, estupendos, los cuales no hemos sabido guardar, no hemos sabido gastar, ahora que nos vienen épocas malas no tenemos protección, porque tuvimos la infeliz idea de decir que los acuerdos de libre comercio son malos per se para los ecuatorianos. Y no pudimos ver un poquito más allá de que, haciendo un trabajo interno de incorporación de todas aquellas actividades que no eran eficientes, pero dándoles todo el apoyo interno para que puedan ser eficientes, nosotros podamos construir un sistema de relaciones equilibrada y multisocial desde el punto de vista de relaciones con países que nos permitan a nosotros minimizar los costos de una crisis. Entonces, hoy día sí nos vemos abocados a una serie de dilemas extremadamente complejos. Los países, mientras menos relaciones internacionales tengan o menos diversificados, mayores problemas van a tener. Ahora, economista, si me permite, y también un detalle, Miguel, justamente hoy en la edición del semanario Líderes se presenta un interesante informe sobre la industria automotriz y cómo para atraerle a ese consumidor se están incluso ofreciendo hasta 2 autos por el precio de uno por una parte y en otros casos 0% de interés para financiamiento a largo plazo. De todas maneras, economista, ya llegando y aterrizando al caso del Ecuador, este resultado de menos 0.16% de la inflación en noviembre
¿refleja quizás ya ese consumidor que comienza a restringir sus gastos o son más bien políticas del Estado que están determinando que los precios comiencen a bajar? Primero el resultado realmente es positivo, me parece una buena señal. Es importante que en el Ecuador se caigan los precios de los principales productos alimenticios, porque eso significa que los estratos medios y bajos del país mejoran en su nivel de ingreso real. Si tienen una mayor capacidad de consumo y el valor de sus remuneraciones se recupera, de tal manera que el indicador del mes de noviembre es socialmente una muy buena señal. Ahora, esto es producto de que se ha reducido el consumo. Difícil darle una respuesta, Javier. Por lo menos de lo que uno ve, como este es el mundo de las percepciones hoy día, ¿no? Entonces, lo que uno percibe al darse una vuelta por los mercados, por los centros comerciales, es que los ecuatorianos siguen gastando con relativa normalidad. No se aprecia ¿qué diría yo? Un abandono de estos centros y no hay queja de los comerciantes respecto a que la etapa no está desarrollándose de la forma como ellos tenían más o menos prevista. De tal forma que yo creo que la caída de la inflación, más que desde un punto de vista de consumo, es una respuesta de la producción y también del impacto de la caída de los precios en los mercados internacionales, que ha hecho que algunos de los insumos también, insumos necesarios para la producción, hayan caído en varias actividades. Todo lo que es fertilizantes y materias básicas para el mejoramiento de la producción agrícola, todo lo que es materiales para la construcción han caído de manera notable, de tal forma que los mercados básicos están mejor abastecidos en este rato y creo que eso es lo que se refleja precisamente en el indicador. Y los artículos en donde se ven las mayores incidencias son de varios sectores, de tal manera que más me inclinaría yo a pensar que esto es un resultado de una buena respuesta productiva antes que un cambio en los hábitos de consumo. Es decir, que el tema de consumo todavía no se llegaría a percibir en su real dimensión. Quizás el consumidor ecuatoriano todavía no siente porque no se verían tantos efectos en cuestión de empleo. Incluso la propia temporada que da la posibilidad de hacer contratos temporales, quizás son elementos que todavía no le llegan directamente al consumidor ecuatoriano. Yo creo, Javier, que en Ecuador todavía no se percibe la gravedad del problema que tenemos adelante. Los ecuatorianos todavía sienten o sentimos que el mundo va a seguir funcionando con bastante normalidad. Y lamentablemente eso no va a ser así. El año 2008 ya está prácticamente concluido. El mes de diciembre es un mes de un abundante gasto. El pago de las bonificaciones navideñas y del 13º sueldo le pone muy excitado al consumidor, a las familias, en donde tienen la costumbre o tenemos la costumbre de darnos regalos, hacer presentes, entregar determinado tipo de obsequios por las relaciones que tenemos. De tal manera que en ese sentido va a ser difícil poder apreciar en esta etapa la existencia, llamemos así, de esa percepción de riesgo frente a una potencial crisis en el Ecuador. Pasada esta temporada sí vamos a darnos cuenta del problema, porque ya los indicadores básicos empiezan a tener cambios en su conducta. La balanza comercial ya tiene déficit. Ahora hay un análisis de el diario El Comercio precisamente respecto a eso. La información que tenemos del mes de septiembre es de una caída del 13% en la balanza comercial. Tenemos un déficit muy grande. La caída del precio del petróleo sigue siendo dramática. Los resultados o las indicaciones que tenemos de la semana pasada nos colocan al precio del petróleo en promedio nuestro entre 32 y 35 dólares el barril y el napo en 25. Claro, exacto. Y el napo en 25. Ventajosamente tenemos una muy bajita producción de napo y tenemos más producción del otro, pero ya es un nivel que uno tendría que decirle
absolutamente dramático para las condiciones de manejo de la caja fiscal e incluso para las condiciones de la balanza de pagos, porque de lo que aquí hemos conversado, el petróleo llegó a ser el 60% de las exportaciones ecuatorianas y el 50% de los ingresos fiscales, de tal manera que si nosotros a eso no le ponemos la atención debida y no somos responsables en poder determinar las consecuencias que va a traer, simplemente estaríamos cometiendo una omisión grave, culposa, por no haberlo atendido con la oportunidad de vida. De tal manera que lo que yo le puedo decir, Javier, es que en el Ecuador todavía nos falta sentir la gravedad del problema. El gobierno sigue gastando en un ritmo que me parece que es absolutamente incompatible con el tamaño del problema que tenemos. ¿Pudiera ya establecerse eso, economista, con la definición del aumento salarial del próximo año, tomando en cuenta de que el gobierno, con la nueva constitución, fija ya este incremento? A ver, Javier, yo creo que una decisión de esa naturaleza hay que pensarla muy bien. Nosotros estamos en dolarización, no tenemos el instrumento del tipo de cambio, el dólar se ha apreciado. El dólar estaba en los mercados internacionales, para ponerle dos referencias. El euro llegó a un 1.60, es decir, uno necesitaba $1.60 para comprar un euro, y con $1 uno necesitaba más o menos 105 yenes. 105 yenes para comprar $1. Hoy día, con con €1.25 se compra $1 y con 93 yenes se compra $1. Entonces, el dólar vale muchísimo más. Es una moneda mucho más dura. Es una moneda que ha recuperado valor y que al estar directamente vinculada con nuestra economía nos resta competitividad. Porque en los mercados europeos, en los mercados asiáticos, para colocar nuestros productos ahora, los países que tienen la posibilidad de devaluar la moneda van a ser mucho más agresivos. Chile ha devaluado en el 35%, Colombia ha devaluado en el 32, 35%, México ha devaluado en el 30%, Perú ha devaluado en el 10, 12%, y nosotros nos hemos revaluado, es decir, nos hemos vuelto más caros. En esas condiciones, y con una economía que tiene una relación entre lo que produce y lo que compra del exterior de un 60%, subir los salarios es irse en la dirección contraria al mantenimiento del empleo. Si nosotros no vamos a poder mejorar la productividad en los términos en que ya se revaluó el dólar se ha revaluado en un 24%, un 23, 24%. Si nosotros no podemos mejorar la productividad en esa proporción, nosotros vamos a tener dificultades competitivas realmente muy graves. Y si a eso le añadimos aumento de salarios en dólares, en una moneda internacionalmente revaluada, y con un proceso de inflación declinante como el que estamos teniendo en el Ecuador, yo creo que agravamos la situación de estabilidad de los trabajadores y de estabilidad de las empresas. A mí me parece que ahora es mucho más importante asegurar empleo, dar estabilidad al trabajador, promover inversión, a pesar de que las condiciones económicas son tan malas, antes que tomar una decisión de esa naturaleza. A mí también me gustaría, desde un punto de vista político, decir que hay que subir salarios, por supuesto. Pero eso puede significar incrementar el desempleo, botar más gente a la calle. Yo no sé si actividades como, por ejemplo, la actividad florícola, en donde hay un poco más de 100,000 trabajadores ocupados, puede soportar un aumento de salarios. No sé, me da la impresión que tendrán dificultades. No sé si la actividad, por ejemplo, camaronera puede soportar una decisión de esa naturaleza. ¿Qué va a pasar con las actividades agrícolas básicas? Entonces, yo pensaría de otra manera, Javier. Yo pensaría
más bien desde el punto de vista es, ¿qué hago para asegurar en el Ecuador que no se pierdan fuentes de empleo? Que el impacto de la crisis internacional, que viene por todos los lados, porque los precios de nuestros productos de exportación también han caído. Hoy día hay la columna de César Augusto Sosa, en donde nos dicen que ya los precios de los productos nuestros de exportación han caído, no me acuerdo en qué porcentaje, ahí César dice. Si se están cayendo los precios de los productos de exportación, y si nosotros tenemos inclusive una moneda revaluada en los mercados internacionales, no agravemos el problema. Creo que lo sensato sería decir, miren, nos vamos a quedar con los salarios, estamos combatiendo la inflación interna, tenemos que llegar a una inflación mucho más baja en el año 2009, hagamos un esfuerzo todos por bajar la inflación, para mejorar el ingreso real, por la vía de la caída de los precios, del ingreso real de los trabajadores ecuatorianos, pero no demos un pretexto a la economía para que voten gente de sus empleos. Porque esas empresas que no puedan competir simplemente se van a cerrar. Entonces, la perspectiva de mediano y largo plazo desde un punto de vista social es evitemos que la crisis contamine a los sectores sociales. Porque en las crisis son los sectores sociales los que más sufren. Siempre. Entonces uno tiene que declararle la guerra a la crisis. Y la guerra a la crisis quiere decir todos vamos, aunque sea todos, a ganar menos. Aceptemos que vamos a ganar menos, pero que vamos a tener empleo todos. De manera que no nos hagamos ilusiones con aumento de salarios a ningún nivel. Economista Pachano, usted decía que sería bonito desde el punto de vista político, yo añadiría otra palabra, que hemos vivido casi en un proceso electoral permanente, con una falsa expectativa, la creo yo, de decir que vamos a acceder a créditos con todo este entorno internacional, con una posición de pelea del Ecuador frente a Brasil, Japón, Colombia, etcétera, aspirar a que el BID y otros organismos nos den recursos. ¿Recursos para qué? Porque genera una falsa expectativa eso. Bueno, vamos a necesitar créditos, Miguel, para por lo menos cubrir la brecha de desfinanciamiento fenomenal que se va a producir en el año 2009. La balanza de pagos, las estimaciones que hay de balanza de pagos, inclusive la del propio Banco Central del Ecuador, dice que mientras en el año 2008 el resultado va a ser positivo en casi 3.000 millones, en el año 2009 el resultado va a ser negativo en 2.500 millones. Entonces, si nosotros tenemos un déficit de 2.500 millones para el año 2009, necesitamos ir a los mercados internacionales a que nos ayuden a financiar, porque si no tenemos dinero para financiar, hay muchas actividades que no van a poder seguir en funcionamiento. De tal manera que el acceso a los multilaterales o a créditos de mediano y largo plazo, hasta para financiar solo la balanza de pagos, va a ser indispensable. Aunque no les usemos a esos recursos con otra cosa que no sea sostener actividades productivas en el Ecuador. Darles recurso a esas actividades, no es ni regalarles, no es ni prestarles, sino que el Ecuador tenga una suerte de fondo de financiamiento de todas las actividades, porque si nosotros no tenemos recursos, Miguel, se vuelven escasos esos recursos, se van a volver muy caros, y la percepción de todas las personas va a ser es que tenemos una crisis y va a cambiar la conducta del ecuatoriano. Va a decir, oye, la economía no es viable y al no ser viable yo también me quiero proteger individualmente. Y en ese momento disparamos un proceso que es muy difícil de controlar, que es lo que estamos viendo ocurre en Estados Unidos y en Europa. Pero esos créditos no van a servir para el gasto corriente, que no pueden ser servir expectativas, sino para otras cosas, para cubrir eso, para enfrentar otros problemas que tenemos en la... No puede utilizarse en gasto corriente, Miguel, eso sí es absolutamente pertinente dejarlo bien claro. No puede, es decir, esos recursos pueden servir para inversión, y una buena inversión, pero que los vamos a necesitar. La malhadada deuda pública la vamos a tener que recurrir otra vez. Y hay que reconocer que el endeudamiento es parte de un proceso natural de crecimiento de las economías que nos estamos debidamente capitalizando. Hay que hacerlo con responsabilidad. ¿Y estamos en vísperas del default o no? ¿O solo un anuncio y vamos a cumplir? Estamos técnicamente en default. Es decir, lo que pasa es que no funcionan esas cláusulas de mora en estos 30 días de gracia. Pero el día 15 de diciembre el gobierno define la historia.
¿Y cómo accedemos a créditos si decimos no vamos a pagar? No, en ese momento no tenemos mercado internacional, Miguel. Si el Ecuador decide desconocer la deuda, la deuda externa, por más que sea la deuda de los bonos del año 2012, del año 2015 o del año 2030, si desconoce esa deuda, yo creo que los mercados internacionales se cerrarán y por un buen tiempo. El ejemplo más dramático de cierre de mercados lo tiene la Argentina. Argentina tomó una decisión, no de la dimensión que está tomando el Ecuador, fue una decisión en condiciones distintas porque no podían pagar la deuda, pero lo hizo en el año 2001 y hasta ahora no se le abren los mercados internacionales a la Argentina. No se le abren. Por eso es que Argentina tiene que ir donde el presidente Chávez a que le preste dinero y el presidente Chávez le presta dinero al 15% de interés. De manera que el presidente Chávez hace un buen negocio con la Argentina. No es un hermanito de la caridad que le está ayudando a sus socios del desarrollo argentino, sino que le cobra y le cobra caro. Porque los mercados internacionales hoy día, a un país que se maneja bien, como es el caso del Perú, los préstamos internacionales no llegan al 6%. Entonces Chávez le saca una partida enorme a la imposibilidad que tiene Argentina de entrar en los mercados internacionales. Entonces, en el caso del Ecuador, con absoluta seguridad se le van a cerrar todos los mercados de financiamiento y en las condiciones en las que vamos a vivir el 2009 me parece que serían absolutamente contraproducentes. Y en estas condiciones, economista Pachano, ¿qué podemos aspirar con Irán? Yo no tengo mucha expectativa de Irán. La verdad es que, primero, desde el punto de vista económico, no somos complementarios. Son dos economías que tienen más o menos los mismos productos. Tenemos una distancia enorme. Hay dos culturas distintas. No creo que nos puedan vender tecnología a nosotros de primera línea. Así es que yo creo que más es una alianza política antes que económica. Finalmente, economista, y de cara ya a lo que serían las medidas, y usted ha planteado un tema muy puntual que es el financiamiento. Quizás el financiamiento para cubrir los gastos del gobierno el próximo año básicamente irán por el tema de la deuda interna y el IES como principal financista, o ya el escenario de la desdolarización toca más. A ver, yo le diría ni la desdolarización, pues, Javier. La dolarización hay que apuntalarla, hay que apoyarla, hay que defenderla. Porque la dolarización ha permitido que las clases pobres ecuatorianas tengan ingresos predecibles y estables. Hoy día en los barrios pobres de las ciudades ecuatorianas uno ve cómo han mejorado las condiciones de vida. En donde nosotros tenemos más dificultad de pobreza es en el campo. El campo es en donde hay que ver la manera como se trabaja mucho más para sacar a los pobres que están ahí en una proporción muchísimo más alta. Pero en las ciudades la pobreza se ha reducido de manera notable y la dolarización ha contribuido, porque a pesar de la cantidad de provocaciones políticas que hemos tenido en estos años de dolarización, golpes de Estado, hemos votado presidentes, hemos puesto nuevos presidentes, hemos hecho una serie de cosas que si hubiéramos tenido moneda propia hubieran provocado devaluaciones pero enormes o subidas de tasas de interés siderales. Sin embargo, la dolarización se convirtió en una suerte de dique de contención de toda esa serie de expectativas de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque sienten que tienen una moneda que vale, una moneda que les da capacidad de compra. Y por eso es que el 95% de los ecuatorianos defiende la dolarización. Entonces yo creo que es obligación de todos nosotros ayudar a que la dolarización se mantenga, ayudar a que la dolarización esté realmente muy bien soportada. Ahora, desde el punto de vista ya de una perspectiva de financiamiento, Javier, sí, una parte de los recursos del IES, de una manera u otra, siempre el Estado los ha tomado y el IES ha invertido en bonos. Pero eso no es mucho, porque el IES también requiere mantener una parte líquida para pagar las pensiones, para cubrir sus necesidades operativas. De tal manera que el endeudamiento interno también tiene una limitación, que es la capacidad de ahorro que tenemos los ecuatorianos. Si nosotros no tendríamos una capacidad de ahorro enorme, nunca hubiéramos necesitado del endeudamiento externo. Pero ni la actividad privada ni la pública tienen esa capacidad, de tal manera que la estructura económica natural del Ecuador
es vinculante con los mercados internacionales. Y si nosotros destrozamos la relación con los mercados internacionales, simplemente nos vamos a ahorcar. Vamos a perder nuestra capacidad de respiración. Entonces el organismo va a estar jadeante y la economía va a estar jadeante con problemas, y los problemas significan tener gente en las calles, gente que pierde los empleos, empresas que se cierran y dificultades de la más diversa naturaleza. Entonces hay que evitar que eso se produzca. Bien, el economista Abelardo Pachano, gracias a la presencia aquí en Ecuador Radio y por ilustrarnos en este tema de palpitante interés de la situación económica y social en el país con el entorno internacional. 7:40, ya volvemos con el presidente.